darles la bienvenida oficial a todos ustedes a esta masterclass de profundización técnica. Muchas gracias a todos por Listo. asistir. Mi nombre es Valeria Hinojosa, soy miembro del equipo de ADIC de Colombia en Bogotá. La sesión de hoy forma parte de una serie de masterclass que estamos desarrollando en ADIC durante las últimas semanas y donde hemos abarcado diferentes ámbitos técnicos desde edificaciones, infraestructuras, hasta la gestión de proyectos, pasando por BIM, Smart Cities y bueno, en el caso de hoy la aplicación de drones y escaneados de última generación a ejecución de obras civiles. Como les comenté, hoy nos estará acompañando el profesor Raúl Filter, a quien más tarde estaré presentando un poquito más adelante y va a ser el encargado de impartir la clase de hoy. Por supuesto, y quiero decirles que para aclarar sus dudas, al finalizar la masterclass, el profesor estará dando un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Entonces, ya saben que este espacio va a estar allí al finalizar la presentación. Mientras más personas se van conectando, quiero presentarles rápidamente quién es ADIC. ADIC es una escuela abierta de desarrollo en ingeniería y construcción, dedicada altamente especializada a la capacitación de ingenieros y arquitectos. Cuenta con un equipo humano multidisciplinar experimentado en el empleo de las últimas tecnologías en el ámbito de la formación online. EADIC actualmente tiene más de 400 docentes profesionales en activo, 12.500 alumnos. Estamos presentes en 3 países. Nuestra sede principal está en Madrid, España, con 2 sedes permanentes en Bogotá, desde donde les estoy hablando, y en Perú, en Lima. Eh, Todos nuestros alumnos aproximadamente, o sea, el campus de alumnos está formado por más de 42 países diferentes, algo que nos enorgullece porque esto es un formato en el que nos adaptamos principalmente a las necesidades del alumno, ¿no? Acá en número tenemos más de 250 experiencias formativas entre lo que son másteres, este, también tenemos cursos, diplomados y componentes presenciales. Como les comenté, más de 400 docentes certificados y algo que nos enorgullece que todos son profesionalmente activos, algo que le da a nuestros alumnos un plus de conocer lo que es la realidad del sector y le brindamos, por lo tanto, contenidos actualizados a lo que es actualmente lo que exige el campo laboral. Adicional a esto, otra parte de nuestros servicios o las ramas que damos acá en ADIC es que damos también asesorías en empresas y actualmente más de 100 empresas nos eligen como su escuela de referencia para la formación de todo su personal. Eh, otro dato que quiero que conozcan es que aproximadamente el 70% de nuestros alumnos que realizan un curso previo con nosotros repiten, sea un alumno de máster, hace un diplomado, un alumno de curso, hace el máster, entonces eso dándonos una calificación del 8.75 en las encuestas de satisfacción. Acá les voy a hablar rápidamente de cómo es la metodología de NADIC. Nosotros generalmente cuando comenzamos o pensamos en formación online puede ser que el alumno va a quedar completamente solo, pero en ADIC nos diferenciamos, es porque tenemos un equipo de diferentes asesores académicos que siempre te van a estar acompañando durante todo el desarrollo del máster. Adicional, van a contar con contenido audiovisual y multimedia similar a este formato webinar que estamos teniendo ahora durante el desarrollo de sus clases. Tenemos foros, también un entorno donde pueden este, compartir experiencias. Es un entorno multicultural con estudiantes de más de 42 nacionalidades distintas. Eso es algo que a nosotros nos enorgullece porque fomenta mucho el networking. Gracias y saludos a quienes nos escriben, a Víctor desde España y Eliel desde México, Jorge Luis desde Nicaragua. Y esto es parte de lo que nos gusta en EDIC, que personas de cualquier parte del mundo pues puedan asistir a una formación online. Por esto es una metodología 100% online, sin restricciones, sin fronteras o limitaciones horarias. Por supuesto, todas las capacitaciones siempre están adaptadas a la misma realidad como les mencionaba anteriormente, por lo que nuestros programas son completamente actualizados con licencia gratuita, que permite a todos nuestros alumnos pues siempre un aprendizaje más rápido y sin restricciones. Saludos Luis, también desde Costa Rica.
Luis Bonilla. EADIC a lo largo de su historia formativa ha también realizado diferentes alianzas que nos gustaría que conocieran. Tenemos alianzas con diferentes instituciones que validan nuestra formación, así como diferentes universidades. También tenemos una alianza muy importante que es con la Organización de Estados Americanos, que ahora mismo brinda a nuestros posibles alumnos la oportunidad de acceder a sus becas de hasta el 60% para cursar estudios de maestría con nosotros. En el caso de un máster, nuestros máster están estructurados en 8 módulos más un trabajo final de máster que tienen una duración de 12 meses, es decir, un año. Ofrecemos doble titulación universitaria internacional, un título propio universitario de ADIC y un título propio avalado de una universidad. En el caso del máster que estamos patrocinando hoy es para la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, entonces obtienen dos titulaciones. Tenemos adicional acreditaciones internacionales, 60 créditos STS y las titulaciones son también con opción a la apostilla de la Haya. Acerca rápidamente, y ya casi para finalizar, nuestro programa de becas, tenemos alianza con dos instituciones sumamente importantes, una de ellas la Organización de Estados Americanos y la Fundación FIE, que otorgan becas entre el 40 y 60% a nuestros alumnos. Desde el año 2013, más de 3.000 alumnos han sido becados para poder cursar nuestros estudios formativos. La manera en postularse a las becas es muy fácil. Ya al finalizar la presentación del profesor, yo les voy a compartir los links para que conozcan tanto la oferta formativa como el link de postulación. Realizan una entrevista telefónica, esperan los resultados del comité de admisiones. Después de allí hacen la reserva de la matrícula para reservar la plaza y pues comienzan con el máster. Como les comento, bueno, ADIC estamos en tres países principalmente, con sede física en España, Colombia y Perú. Obviamente tenemos alumnos de toda Latinoamérica, de todas partes del mundo, entonces esto nos propicia un aprendizaje bastante flexible. Ahora bien, voy a presentarles al docente que nos estará acompañando hoy, el profesor Raúl Filterancio, es ingeniero técnico en topografía de la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene un posgrado en técnicas GPS e instrumentación moderna de topografía, también de la Universidad Politécnica de Cataluña, es piloto RPAS de drones, certificado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, también es responsable de la Oficina Técnica y Topografía en la División Internacional de COMSA Corporación, donde ha participado en la implementación de metodología BIM y formador del colectivo de técnicos dentro de la compañía. Además, es graduado en geomática, ingeniero técnico en topografía, usuario experto de certificaciones de aplicaciones Bentley, como Railtrack, InRoad Survey, Descartes y AECOSIM. También es certificado por Bentley Institute y por supuesto es docente de nuestro máster online en BIM Management en Infraestructura e Ingeniería Civil. Profesor, ya si me queda algo por fuera me disculpa, esto es brevemente lo que es parte de su carrera profesional. Ahora pues los asistentes son todos suyos, permítame compartir la presentación y bueno, los estaré acompañando desde acá. Muy bien, muchas gracias Valeria. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Se escucha? Bien, perfecto. Bien, todo lo que has comentado correcto. Hasta ahora he estado trabajando en grandes compañías constructoras a nivel internacional. Sí que es verdad que hay una cosita que te has dejado, Valeria, me gustaría puntualizar, es que ahora soy el director técnico de mi propia compañía, es una compañía de servicios de ingeniería, Infratec, he pasado del mundo de la construcción al mundo de la ingeniería. Y bueno, y aparte, como dice Valeria, o comenta Valeria, soy docente del Máster en Infraestructura e Ingeniería Civil para EDIC, concretamente de las aplicaciones Bentley y de obra civil Power Civil. Viendo toda esta evolución que está habiendo dentro de lo que es la metodología BIM, nos ha parecido interesante dedicar una ponencia
a lo que es la captura de datos del terreno. Bien, se habla mucho, sabéis que se habla mucho de los softwares, de Revit, de Civil 3D, de Power Civil, etcétera, pero no dedicamos un espacio a lo que es también importante en una obra lineal, que es la captura de datos. ¿Vale? Sabéis que al igual que esos softwares, están apareciendo nuevas aplicaciones, como pueden ser los drones, el láser scanner, mobile mapping, etcétera, y creemos que esto es un agente del flujo de trabajo BIM y por este motivo hemos pensado conveniente realizar esta ponencia, ¿no? Un poco para cambiar también el enfoque que se le está dando siempre a todas las ponencias de la metodología BIM, ¿no? Un poquito para que veáis que hay tecnología que también entra dentro de ese flujo de trabajo BIM. ¿De acuerdo? Como os comentaba, está habiendo una irrupción tecnológica dentro del sector de proyectos de infraestructuras. La tendencia actual de los proyectos de ingeniería con la metodología BIM está generando o derivando en una nueva manera de trabajar, ¿no? Durante las fases tanto de diseño, construcción y mantenimiento de esa infraestructura. Están apareciendo nuevas herramientas tecnológicas que están generando que este sector de la construcción se industrialice un poquito todo ese proceso constructivo. Estamos metiéndonos en un proceso un poco industrial con toda esta tecnología que se está introduciendo. Ya sabéis que desde que comenzamos la definición dentro del territorio de nuestro proyecto es necesario obtener la topografía de ese terreno. ¿Vale? Hasta ahora se hacía de una manera y la tendencia actual es captar ese terreno con otro tipo de tecnología, ¿de acuerdo? Como pueden ser los drones, el láser escáner, el mobile mapping, las imágenes satelitales. Bueno, aquí ya empezamos un poquito a ver esa irrupción tecnológica en nuestro sector, ¿vale? Para los que no estéis muy habituados, pues el hecho de realizar un levantamiento topográfico con una estación total no quiero decir que se deje de hacer, pero sí que está habiendo nuevas tecnologías, como vamos a ver en la ponencia de hoy, que nos van a ayudar, ¿no?, a esa captura de datos. Por otro lado, ya sabéis, y esto ya estáis conociendo con las formaciones que estáis haciendo de las diferentes herramientas BIM, cada vez hay más herramientas, ¿no? Más softwares que nos permiten que diseñamos, construyamos nuestra infraestructura con una cierta metodología, ¿de acuerdo? Es decir, estamos utilizando herramientas como Revit, como Civil 3D, como Icosim, como OpenRoads, con Navisworks, pues para diseñar nuestra infraestructura, para ver problemas de colisiones, para control de costes. Aquí, una vez más, igual que los drones, igual que el láser escáner para la toma de datos, está introduciéndose software, aplicaciones muy tecnológicas para el desarrollo de nuestros proyectos, ¿vale? Con lo cual, ese proceso de industrialización cada vez va a ser mayor. Y finalmente, a las personas, a los compañeros que estéis aquí presentes, si estáis trabajando a nivel de producción, como yo he estado estos años atrás, poco a poco la maquinaria se está automatizando, es decir, las motoniveladoras llevan ya GPS, puedes cargar tu trazado dentro de tu motoniveladora, los instrumentos topográficos están robotizados, mediante escaneado láser podemos comprobar las diferencias entre lo proyectado y lo ejecutado, con lo cual podemos introducir nuevos avances tecnológicos. Bien, el mensaje es un poquito eso, ¿no? No solo la metodología BIM es utilizar software, sino tenemos que saber cómo captar, cómo industrializar todo nuestro flujo de trabajo para que sea todo un poco más automatizado, ¿vale? Con lo cual disminuiremos los errores y también la carga de trabajo será mucho menor. Bien. Vamos a ver un poquito los flujos de trabajo, ¿no? Una obra lineal con metodología BIM. No lo que se está haciendo a lo mejor habitualmente en una obra, sino la ponencia de hoy es el tema de drones y láser escáner, ¿no? Pero bueno, voy a explicar un poquito qué tecnologías, ¿no? A nivel tecnológico, qué es lo que está implementándose con esta metodología BIM.
Por un lado, el tema de la cartografía, como os comentaba anteriormente, se está empezando a introducir los drones. Por un lado, los drones o RPAs, como queréis llamarlo, nos van a servir pues para captar, ¿no?, esa obra lineal, hacer su ortofoto, tener nubes de puntos, etcétera. Tenemos otras herramientas para obtener esa cartografía, como es el láser escáner terrestre, como veremos a lo largo de la presentación, el mobile mapping o imágenes satelitales. He nombrado aquí unas pocas, pero las que más habitualmente se están empezando ya a utilizar a nivel de proyecto, ¿vale? Esas son las irrupciones tecnológicas a nivel de adquisición de datos para obtener esa cartografía, ¿no?, donde vamos a proyectar nuestra obra lineal, nuestra urbanización, etcétera. Bien, luego a nivel de diseño, ya no vamos trabajando con una regla, parallax, etcétera, ni con el AutoCAD solo ahí dibujando, no. Ya hay herramientas BIM, que es lo que seguramente más os sonará, de diseño, ¿no?, como puede ser Revit, para temas de edificación, como puede ser Ecosim, el homólogo a Revit, pero de Bentley Systems, Tecla, Synchro, Navisworks, OpenRoads, gestores documentales de información, como puede ser ProjectWise para grandes proyectos, con lo cual, como decía, tenemos aquí muchísimas herramientas para poder trabajar con diferentes proyectos. A nivel de ejecución, lo que os comentaba, los guiados de maquinaria, ya las motoniveladoras, las pavimentadoras, los bulldozers, las bateadoras de ferrocarril, los propios equipos topográficos se están industrializando de cierta manera para que toda esa información que hemos diseñado se pueda cargar de manera automáticamente en esos equipos. Con lo cual van a ser una especie, entre comillas, de robots que van a ejecutar nuestra obra lineal. Ahora mismo tenemos motoniveladoras que cargamos nuestro trazado y nos van a evitar replantear en obra pues un montón de cosas, ¿de acuerdo? Como se hacía hasta ahora y veremos a continuación. Y luego a nivel de conservación, mantenimiento de nuestra infraestructura, seguimos con más herramientas que yo creo que se pueden enmarcar dentro de lo que es el BIM, ¿no? Como puede ser el láser escáner para comprobar cómo ha quedado nuestro proyecto acabado, los GIS, los sistemas de información geográfica, que nos van a permitir hacer un mantenimiento de nuestra infraestructura, y ya cada vez más también las tabletas nos van a permitir ir a campo, las tablets, con aplicaciones para ir controlando nuestras diferencias entre el proyecto ejecutado y nuestro diseño, ¿de acuerdo? Y ver allí en tiempo real, realizando pues nuestros análisis de colisiones o proyectando sobre el terreno que no hay ninguna excavación hecha, pues diferentes soluciones que hayamos diseñado en proyecto. Como veis, es un poquito una carga cada vez mayor de aporte tecnológico a nuestro trabajo en el mundo de la construcción, que como sabéis hasta ahora estaba todo se realizaba todo de forma muy manual, y con las herramientas, con los softwares, con el avance de la tecnología, creo que nos va a ayudar a dar un salto cualitativo tanto en el diseño como en la ejecución de nuestros proyectos de ingeniería. Y en ello está ayudando, evidentemente, todo lo que es el tema del BIM, no solo como el software, como estáis viendo. ¿Cómo está evolucionando? En este caso, la captura masiva de datos del terreno. Seguramente, los que llevéis muchos años trabajando en el mundo de la obra civil, pues os sonarán los teodolitos, aquellos equipos, instrumentos de topografía que medían ángulos. A partir de esos equipos se obtenían coordenadas de los diferentes puntos y bueno, necesitamos un montón de personas para poder trabajar y obtener datos del terreno de una manera pues muy laboriosa. Este equipo, la tecnología, empezó a desarrollarse pues implementándole un distanciómetro y se convirtieron en taquímetros. Y esos ángulos ya se podían medir distancias, ya había una manera un poquito más avanzada de obtener esas coordenadas de manera un poquito más ágil. Pero aún así había que ir al terreno a tomar esa coordenada y deducir a partir de cierta formulación, mirando, apuntando a la mira esa distancia. Bueno, poco a poco la tecnología avanzando, igual que ocurre con los celulares, pues con los equipos de topografía,
seguía aumentando. Y aquí es donde seguramente la parte de estaciones totales y GPS es lo que os sonará más, porque a nivel actual es cómo se están ejecutando las obras lineales o cómo se están tomando los datos del terreno, pues con estaciones totales robotizadas, con su prisma, GPS, en tiempo real vamos tomando las coordenadas del terreno. Bien, ahora mismo estamos en este punto, ¿vale? Con esta presentación, ¿qué quiero aportar más? Pues que va a haber un salto. Y de hecho está habiendo un salto y los proyectos ya se están empezando a realizar así. Es decir, hay una nueva tecnología que está apareciendo, que está ya aquí y que en muchos proyectos se está utilizando por ya muchas compañías y que formará parte de ese flujo de trabajo también. Como pueden ser los drones, como puede ser el mobile mapping. El mobile mapping son los equipos estos como los de Street View que van captando datos del terreno, no solo para Google, sino también para realizar proyectos, captar nubes de puntos, fotografías, etcétera. Láser escáner veremos que es como una estación total que toma millones y millones de puntos, en la que alrededor en 360 grados donde esté ese equipo estacionado, mochilas con acelerómetros, GPS, cámaras de fotos que podemos entrar en espacios cerrados o que no tengamos acceso con vehículos para adquirir datos del terreno. Bien, apuntemos por lo tanto a conocer toda esta nueva tecnología para adquirir datos de nuestro terreno, de nuestra infraestructura. ¿Por qué? Porque las herramientas o los software BIM que cada vez están apareciendo van a poder utilizar esa información. Sí que es verdad que a nivel de estación total, GPS, taquimetría, teodolitos, había mucha menos información, la información era puntual, allí donde iba el topógrafo, el agrimensor, tomaba un dato, una coordenada, una cota. Ahora aquí no, aquí tendremos millones y millones de puntos. Como que las máquinas, los ordenadores, las computadoras han evolucionado, tenemos capacidad para procesar esos datos. Como que los softwares están evolucionando para poder importar esa información, tenemos capacidad para tratar esa información. Con lo cual, no tendremos el terreno simplificado de la realidad, sino tendremos un terreno Sí, profe, le escuchamos. realmente existente milímetro a milímetro, ¿de acuerdo? Con lo cual no se nos escapará nada a la hora de generar nuestro proyecto. En esta diapositiva os lo muestro, ¿de acuerdo? La diapositiva de arriba, como podéis ver, me vais escuchando bien, ¿no? Entiendo que me vais siguiendo, ¿eh? Vale. Si voy muy rápido me avisáis. En la parte de la diapositiva de arriba, como podéis observar, es un ejemplo, ¿no? He sacado un par de fotos de una obra en la que se utiliza, por un lado, tenemos una estación total de topografía, donde se estacionaba, se replanteaban cosas, se tomaban datos del terreno puntualmente, o un GPS, y se generaba un plano. Un plano allí donde habíamos tomado datos, ¿no? El topógrafo, el agrimensor, había tomado información y se generaba un plano con esa información. Si había un bordillo, si había una línea de rotura que el topógrafo se le olvidaba adquirir o tomar del terreno, eso no lo dibujábamos, se nos perdía esa información, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo claro, ¿de acuerdo? Con lo cual dependía mucho de la habilidad del operador de observar ese terreno para definir ese terreno, ¿de acuerdo? Esa realidad, ¿ok? Bien, las nuevas tecnologías de captura de datos que nos van a permitir, como es el dron, por ejemplo, o nos va a permitir obtener a partir de una foto, ¿vale? Un ortomosaico, vamos a obtener una nube de puntos, ¿de acuerdo? Una nube de puntos al milímetro en función de la altura de vuelo a la que volemos, ¿vale? Hay una metodología de trabajo, vamos a obtener millones y millones de puntos de ese terreno, con lo cual no tendremos pérdida de información. Al mismo tiempo, ¿qué nos va a aportar? Nos va a aportar también que tengamos una ortofoto, es decir, una ortofoto que dependiendo de la cámara que tenga ese dron embarcada, tendrá una resolución u otra y nos permitirá conocer el terreno de una forma mucho más precisa. Al mismo tiempo, no solo estaremos encajonados nuestra obra lineal en la zona que vamos a trabajar, sino como que sobrevolaremos sobre el terreno a una altura muy elevada, tendremos más información de todo el perímetro de nuestra obra, con lo cual las modificaciones, la toma de decisiones será mucho más rápido que con la captura de datos que tenemos o que realizamos
habitualmente por topografía clásica. Bien. Para ponernos un poquito en antecedentes, aquellos que no conozcáis los drones o suene a chino, bien, tenemos diferentes tipos de drones. ¿Vale? Un poquito, no voy a profundizar mucho, sí una pincelada para que os suenen los conceptos básicos. Y tenemos, por un lado, multicópteros, que serían, o multirotores, que serían estos drones que tenemos aquí, ¿vale? Que llevan sus motores, ¿vale? En cada una de esas alas. Y esto nos van a permitir, pues, realizar filmaciones, toma de datos del terreno de una manera un poquito más lenta. Se utilizan para cartografiar superficies pequeñas, ¿vale? Cuando tenemos que cartografiar, tomar datos de grandes extensiones, utilizaremos lo que son las alas fijas, ¿vale? Son equipos que tienen mucha más autonomía, pesan mucho menos y su velocidad es mayor. Con lo cual, tendremos el ala fija para la toma de datos de grandes superficies. Yo habitualmente utilizo multicópteros para vertederos, a que tomar datos de algún vertedero, alguna urbanización pequeña, y a la hora de tener que cartografiar una obra lineal, pues evidentemente utilizamos multicópteros. He visto ya, esta fotografía la he incluido esta semana, he visto ahora ya que se están sacando drones para, que veis que llevan una protección alrededor, para el control de tuberías, ¿de acuerdo? Canalizaciones, túneles, en zonas para inspección. Con lo cual, fijaos ya, otra aplicación más para espacios confinados, correcto. Con lo cual, el dron va protegido, lleva esa protección y nos va a permitir acceder a sitios que con el dron que actualmente teníamos no era posible. Imaginaos zonas en las que una persona no puede acceder y que el dron, si utilizamos el dron normal, sin protección, pues claro, una ala podría tocar, se podría caer y sería peligroso. En este caso, esta protección que lleva, han ideado un dron que nos va a permitir acceder, pues, por este caso, a tuberías. Con lo cual, para que veáis que cada vez la tecnología nos va a ayudar más en nuestro trabajo. ¿Vale? Hay que estar por eso muy atentos a la evolución tecnológica. Bien, como aplicaciones, yo evidentemente, como geómetra que soy, tiro más hacia la topografía, ¿vale? Con estas técnicas o estas tecnologías nos va a permitir realizar restituciones fotogramétricas y obtener un ortomosaico, una ortofoto, ¿vale? Y además una nube de puntos de nuestro terreno, que yo la voy a utilizar luego pues para proyectar mi obra lineal, ¿de acuerdo? Tendré esa ortofoto con toda mi obra lineal y una nube de puntos sobre la que ya trabajaré, obtendré los perfiles transversales, perfil longitudinal, etcétera, sin tener que ir a campo. Evidentemente, tiene sus limitaciones. La precisión no va a ser la misma de un dato tomado con topografía clásica en campo que la de un dron que está volando a 60, 80, 90 metros de altura, ¿vale? Pero para eso, el técnico tiene que evaluar si esa pérdida de precisión la puede asumir el proyecto, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuando empezamos un proyecto, una obra lineal, los tiempos penalizan mucho, con lo cual a lo mejor esa toma de datos del terreno antes de empezar va a resultar más productiva. También, aparte de eso, pensad que estas tecnologías tienen sus limitaciones, ¿vale? En el caso de la topografía, el dron, si hay vegetación, va a tener un error. No lee a través de la vegetación, a no ser que incorporemos un tipo de sensor que se denomina LIDAR, como ahora veremos, ¿vale? Bueno, pero que el dron es un instrumento, una herramienta, que dependiendo del sensor que pongamos, vamos a obtener un dato de cierta precisión y es el que tendremos nosotros que evaluar como técnicos. Por un lado, la topografía, ¿de acuerdo? Topografía como aplicación directa, no sustituyendo la topografía clásica, pero sí en algunos casos complementándola, ¿vale? Agricultura de precisión, nos va a permitir mapear los campos, la agricultura, para analizar el estado de las plantaciones y mejorar su rendimiento. En lugar de incorporar una cámara de RGB, como es en el caso de la topografía, como ahora veremos, pues a lo mejor incorporamos una cámara multiespectral y podemos interpretar el estado de nuestros campos, ¿vale? A nivel de agronomía, pues muy útil. Sobre todo, estas aplicaciones las estoy viendo mucho en Latinoamérica, en lo que es la parte de
de Argentina, ¿de acuerdo? Audiovisual. Audiovisual es, digamos, la primera entrada que tiene el dron. Filmación de escenas, seguimiento de nuestra obra lineal. Bueno, y al llevar una cámara RGB, tú vas grabando tu obra lineal, puedes hacer un seguimiento, puedes hacer una monitorización de una infraestructura. Es el primer paso. Pero no os quedéis solo con eso. Como os decía, topografía, agricultura de precisión, inspección de túneles y tubería. Habéis visto el dron que va protegido con una carcasa, pues ya se puede utilizar pues para inspeccionar un túnel en sitios que no lleguemos, una chimenea que tengamos que acceder y antes teníamos que montar una cierta grúa para llegar a acceder a un punto, ahora ya no es necesario. Con esta tecnología podemos obtener esa información, ¿no? Y luego, eficiencia energética, pues es otra aplicación que he nombrado y que creo que es interesante que sepáis, pues se le puede incorporar una cámara térmica al dron y a partir de ahí, para instalaciones fotovoltaicas o para el control térmico de viviendas, se hace un vuelo sobre el que se generan mapas de ese control térmico y se hace un estudio de eficiencia energética sobre esa infraestructura. He nombrado algunas. Seguramente todas aquellas que se os ocurran a vosotros y algunas que ni habrán aparecido, pues nos van a permitir obtener más negocio para utilizar con los drones. Con lo cual, pensad que es una herramienta, una tecnología muy reciente y que puede generar muchas nuevas aplicaciones, no solo en el ámbito nuestro, de la obra civil, sino también en muchos otros ámbitos. Bien, para que también os pongáis, al igual que os he explicado las diferencias entre dron de ala fija y multicóptero, os explico un poquito los diferentes sensores. Al final el dron, da igual, el dron es un instrumento, ¿no? que va a soportar una carga y en ese caso puede ser un sensor que en este caso llamamos cámara, ¿no? Para casos de topografía lo que se utiliza es una cámara RGB, dependiendo de la resolución de esa cámara y pues obtendremos una precisión. Altura de vuelo, resolución de la cámara, pues obtendremos una precisión en la captura de datos. Mayor resolución, pues mucho mejor, ¿vale? Dependiendo de eso, pues para temas de topografía, para temas de audiovisual, utilizaremos una cámara RGB. Cámara multiespectral, en lugar de grabar el RGB, utiliza otro tipo de sensores que lo que nos va a permitir es utilizarlo pues para aplicaciones de agricultura, por ejemplo, para controlar temas de estado hídrico de nuestras plantaciones. Se utilizan más para temas de agricultura. Las cámaras termográficas, bueno, es una cámara que nos va a permitir obtener por diferencias de colores aquellas zonas en las que tenemos más calor, menos calor, entonces nos va a permitir mapear de cierta manera, pues eso, instalaciones de parques fotovoltaicos, en edificios ver zonas donde tengamos pérdidas térmicas, en fin. Utilizaremos por lo tanto el dron para, dependiendo de qué aplicación queramos utilizar, colocar un sensor u otro. No he nombrado aquí, me faltaría ponerlo, sensor LIDAR. Sensor LIDAR es un sensor, como os decía, que va también incorporado que se puede incorporar también al dron y que en lugar de adquirir datos mediante color como una cámara RGB en la cual una capa de vegetación no la detectaría porque en la foto, a partir de la fotografía, él detecta por altura de vuelo y la resolución del píxel la coordenada del punto. La cámara, el sensor LIDAR nos va a permitir atravesar la vegetación y obtener un dato más preciso de nuestro terreno. Evidentemente, cuán mayor compliquemos ese sensor, más complejo sea, más caro también es embarcarlo en el dron, con lo cual hay que hacer también una evaluación si eso en coste nos interesa o no. Veréis que hay muchos sensores, os he nombrado estos, pero podríais embarcar cualquier otro sensor que vosotros creáis que os pueda servir para una aplicación vuestra. La captura de datos del terreno de drones, pues al final lo mismo. Al final, a partir del dron podemos obtener el topográfico de toda la vida, es decir, nuestras curvas de nivel, de acuerdo, nuestra cartografía, podemos hacer una restitución a partir de la nube de puntos de la ortofoto, podemos obtener un topográfico
como toda la vida. Si al final nuestro cliente lo que quiere es un topográfico, bueno, pues se le ofrece ese entregable. Las curvas de nivel, las edificaciones, todo delineado, obtenido a partir de ese vuelo con el dron. ¿De acuerdo? Con mayor resolución tenga esa cámara RGB, pues mayor detalle podremos ver, incluso pues cualquier tapa, cualquier... Esto es la ortofoto. La ortofoto tenida con el dron. Fijaos, es la misma zona, ¿vale? Es una zona montañosa donde hay una edificación, tal, pues se ha obtenido esa información. Entonces tú aquí, si haces zoom en esta imagen, verás que dependiendo de la resolución de la cámara que tengas, pues puedes ver muchísimos detalles del terreno que antes con equipos de avionetas no se era capaz de obtener porque volaban a una altura muy grande. Con lo cual, con los drones al volar a una altura un poquito más baja, obtenemos una resolución muy buena de nuestras ortofotos, con lo cual nos va a ayudar mucho a la obtención o la identificación de todos los elementos del terreno. Bien, al mismo tiempo, el software, las aplicaciones, como veréis, nos ayudan a esa información en modelarla de cierta manera. Es decir, podemos obtener modelos OBJ en 3D de lo que hemos obtenido, con lo cual ese modelo OBJ nos va a permitir analizar nuestro terreno también de una manera en 3D. ¿De acuerdo? Podemos obtener ese mismo topográfico que hemos hecho, pues ya texturizado, de una manera texturizada. ¿De acuerdo? Lo cual nos va a ayudar también a la realización de nuestro proyecto. Bien, más aplicaciones. Aquí tenéis, ¿no? Fotos que he sacado de proyectos que hemos realizado. ¿De acuerdo? Esto es un vuelo de un dron, una zona inaccesible, por topografía clásica. Imaginaos, acceder aquí a un topógrafo se puede caer, tiene que ser mediante trabajos verticales, pues se hace con un dron, se vuela y al mismo tiempo ese mismo vuelo que se ha utilizado para obtener la nube de puntos nos va a permitir identificar mediante fotografías, mediante acercándonos con el dron a ciertos detalles, ver problemas que mediante una técnica clásica, una metodología clásica, sería imposible, ¿vale? Tendríamos que utilizar una barca, acceder desde aquí, etcétera. Imaginaos el despliegue de personal, el despliegue de medios para obtener datos de todo esto, ¿de acuerdo? Con lo cual, una vez más, como podéis ver, el dron nos ayuda a la adquisición de datos de esa infraestructura y poder valorar el estado de la misma. Lo mismo, podemos identificar elementos del terreno donde podemos tener un problema. En este caso es una roca, ¿vale? Que había una vía del tren, ahora os pasaré el vídeo, donde había una roca que iba a caer a una vía del tren, una línea ferroviaria que pasa por aquí, ¿de acuerdo? Y por aquí cayó una roca. Con lo cual, identificar dónde está la roca en toda esa masa arbórea, cómo accedes ahí andando, cómo sabes qué longitud tiene, qué dimensiones tiene esa roca, con lo cual es complicado, ¿no? Hacerlo, tendríamos que caminar, buscar un acceso, tal, entonces una nueva aplicación, ¿no? Pues el dron, ¿no? El dron nos puede ayudar a identificar esto. Luego el software tiene aplicaciones que con la captura de esos datos podemos medir, ¿no? y evaluar el volumen de esa roca pues para actuar sobre ella. Voy a compartir mi pantalla, os pongo un poquito el vídeo. ¿Lo veis el vídeo? Y es esto, ¿no? Un vuelo de un dron, lo que os decía, una línea ferroviaria. A lo mejor se entrecorta un poco por la red, ¿veis? Por aquí hay una línea ferroviaria y aquí arriba, esto pequeñito que veis aquí, es una roca. Pero era una roca que medía 1,67 de unos 1,67, ¿vale? De ancho por largo aproximadamente. Con lo cual, imaginaos, llegar hasta esta roca, no sabíamos cómo hacerlo, pues con el dron subimos, localizamos las coordenadas de ese punto y entonces ya pudimos planificar cómo... qué acción realizar sobre esa roca, si era peligrosa o no, si había que hacer destruirla o si se podía proteger de alguna manera para que no cayera a la vía ferroviaria. Con lo cual, veis que esto de otra manera, de alguna manera clásica, tendríamos que haber dispuesto de gente, de personal, buscarla, o sea, hay que aprovechar la nueva tecnología pues para que nos ayude a eso, a nuestro trabajo del día a día, a que sea mucho más sencillo, que sea
fácil de llevar y que la toma de decisiones sea rápida. Fijaos aquí en este caso que está el operador del dron tomando esta información y en remoto se puede ir conectando con otra gente que estaba a lo mejor a cientos y cientos de kilómetros para tomar una decisión de qué es lo que podíamos hacer. No sabíamos qué tamaño tenía la roca, pues en este caso vimos dónde estaba ubicada, vimos que los accesos eran difíciles y posteriormente en oficina observamos cómo qué dimensión tenía esa roca y a partir de ahí se tomó una decisión de una pequeña fracturación de esa roca. Bien. Pues bueno, dejando un poquito ya el tema de los drones, si queréis luego al final hacemos preguntas, pasamos a otro dispositivo que creo que os puede ser interesante a nivel de captura de datos, como puede ser el láser escáner y quizá sea un equipo un poco más desconocido, ¿no? Sobre todo a la gente que no se dedique al mundo de la topografía, ¿vale? El láser escáner terrestre es otro dispositivo, como decía, de adquisición de datos masivos que nos reporta una nube de puntos generada de forma tridimensional a partir de la medición de distancias y ángulos mediante luz láser. Jonathan, si quieres, al final hacemos las preguntas, ¿te parece? Si vamos más ordenados, ¿ok? Yo me la intento apuntar aquí. Hay dos tipos de láser escáner, de tiempo de vuelo y diferencia de fase. Habitualmente los láseres de tiempo de vuelo lo que hacen es la medición a partir de un emisor y un receptor, calcular esa distancia, ¿vale? Son los que se utilizan habitualmente para topografía y, bueno, que sepáis que se llaman de tiempo de vuelo. Luego tenemos de diferencia de fase, que la forma de emitir el láser es de otra manera, es a través de la diferencia de fases y a partir de una serie de variaciones resuelven un número n de longitudes de onda y con una serie de ciclos internos de sistemas de ecuaciones calculan la distancia, ¿vale? La gran ventaja de estos láser escáneres es que es de mayor precisión. Se suelen utilizar dentro de entornos industriales. Dependiendo de la distancia a la que tengamos que medir o la precisión que tengamos que medir, pues utilizaremos un láser escáner de un tipo, de tiempo de vuelo o de diferencia de fase. Esto es importante saberlo, porque claro, dependiendo de la aplicación o el resultado de nuestro dato que queramos obtener, tenemos que tener claro qué equipo queremos utilizar. Lo digo tanto para el láser escáner como para el dron. Es decir, si queremos tener mucha resolución en una ortofoto, pues tendremos que incluirle una cámara con una resolución muy potente y una metodología de trabajo específica. Si queremos tener mucha precisión en el dato del terreno, a lo mejor no tenemos que utilizar una cámara RGB, tenemos que utilizar un LiDAR. En el caso del láser escáner, lo mismo. Si lo que quiero es hacer una toma de datos de un edificio en el que tampoco voy a requerir mucha precisión, pues a lo mejor no necesito ir a por un láser escáner con unas ciertas características y puedo utilizar otro. Evidentemente, esto hace que en el mercado nos encontremos esa gama de instrumentación, tanto a nivel de drones como a nivel de láser escáner, que tienen ciertas precisiones y tienen una cierta gama de diferencia de precios. Lo digo porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Igual que con los equipos de topografía. ¿Por qué este equipo vale tanto y este otro vale más barato? ¿Por qué no utilizo este otro? Pues porque las características técnicas de ese equipo son diferentes al de ese otro. ¿De acuerdo? Y eso que a veces hay que tenerlo muy en consideración, porque no porque un equipo sea más barato puede ser mejor. Evidentemente hay que evaluar las características de los equipos que vamos a utilizar y de ahí evaluar los precios, ¿no? Que comparemos siempre equipos con las mismas precisiones, ¿de acuerdo? A nivel de topografía, a nivel de láser escáner, a nivel de drones, ¿de acuerdo? Porque nos podemos encontrar una gama de precios muy grande, con mucha diferencia. Bien, tener claro esto, ¿vale? Que para láser escáner simplemente no tenéis que saber mucho más. Si queréis profundizar en el tema, profundizáis, hay mucha información por internet. Tenemos dos tipos de láser escáner, tiempo de vuelo y diferencia de fase. Simplemente con eso ya es suficiente. Aquí os muestro diferentes tipos de láser escáner. Como podéis ver, son los tres totalmente diferentes. Fijaos, este láser escáner de aquí, este es un láser escáner de Leica, mucho más grande que este otro que hay a la derecha. Evidentemente, este es de mucha mayor precisión, ¿de acuerdo? De largo alcance, evidentemente, con lo cual el precio es mucho mayor, ¿vale?
¿vale? Dependiendo para lo que quiera utilizarlo, pues a lo mejor si tengo que escanear una torre eléctrica, tengo que escanear una ladera, utilizaré este láser escáner, ¿de acuerdo? Porque las características técnicas de este equipo son mucho mejores, ¿no? Este creo que es un Leica 1110. En este caso, este de la derecha es un láser escáner también de Leica, un BLK, que es 4 veces más barato que este otro, pero se utiliza solo para interiores, para corta distancia. A lo mejor su alcance son 40 metros, tiene mucho más ruido, la nube de puntos tiene mucho más ruido, ¿vale? Pero a lo mejor para un arquitecto que necesita hacer un modelo en 3D de un edificio, pues ya le sirve con ese tipo de láser escáner, no tiene que ir a por un láser escáner de alta gama. Bien, esto es un láser escáner, el del medio, de la marca Focus, también muy bueno, para escaneados de túneles. En este caso, en lugar de ir con la estación total para hacer secciones, pues a lo mejor es más interesante utilizar un láser escáner, georreferenciar toda esa nube de puntos y posteriormente en oficina obtenemos la sección del túnel allá donde queramos. No es necesario tener solo secciones con un equipo de topografía clásica, ¿de acuerdo? Por eso tenerlo claro, los equipos tienen que estar, tenemos que analizar qué equipo queremos utilizar para, dependiendo la aplicación o el resultado final que queramos realizar. Bien, esto es un entregable. Dentro del software, el láser escáner, por un lado, a la izquierda tenemos lo que el láser escáner toma alrededor del mismo equipo, 360 grados, es una nube de puntos, y al mismo tiempo los diferentes equipos tienen cámaras incorporadas que nos permiten hacer una visión 360 grados en forma de fotografía. Con lo cual tenemos la foto, tenemos la nube de puntos, con lo cual podemos medir sobre esa imagen directamente en tiempo real, ¿vale? Bueno, en tiempo real, una vez que nos vayamos a la oficina, quiero decir, ¿vale? Como tiene la nube de puntos de fondo, yo puedo medir la altura de la puerta, la anchura, etc. ¿De acuerdo? Los tratamientos, básicamente en este caso es de edificación. Los softwares que utilizamos habitualmente son Revit para Autodesk o Ecosim de Bentley. ¿De acuerdo? Fijaos, este es el láser escáner que os decía, un láser escáner pequeñito para edificación, que lo que quiero es escanear pues todo el interior del edificio, las escaleras, quiero georreferenciarlo, te pones unas dianas para georreferenciarlo si quieres georreferenciarlo en coordenadas UTM en este caso. Lo puedo quitar del trípode y colocarlo donde yo quiera, en sitios que son inaccesibles, con lo cual voy a obtener un modelo en 3D de ese escaneado para posteriormente generar con Revit o con Ecosim un modelo en 3D de esa nube de puntos. Aquí lo veis, pues, aquí a la izquierda tenéis la nube de puntos de ese láser escáner realizado y a la derecha esa misma fachada, pues con la foto que ha tomado el propio láser escáner. ¿De acuerdo? Con lo cual tenéis la realidad con millones y millones de puntos adquirida en el terreno. Evidentemente esa nube de puntos con los software BIM, con las aplicaciones BIM, podemos tratarla. Tenemos que saber qué formato de intercambio necesitamos. Habitualmente las nubes de puntos, el formato que se utiliza es el formato LAS, pero cada marca tiene su propio formato, pero el estandarizado prácticamente es el formato LAS. Y veis como aquí pues tenemos una nube de puntos de un edificio escaneado y obtenemos secciones rápidamente de allá donde queremos. Queremos tener una planta en 3D con su nube de puntos, podemos editar, medir, etcétera. En la imagen de la izquierda es una sección realizada con el software de Bentley con Ecosim. Y a la derecha es un pantallazo del Recap, que es el software de Autodesk de tratamiento de nubes de puntos. ¿De acuerdo? Lo que os decía, fijaos, esto es una foto realizada con el láser escáner de la fachada de una vivienda, ¿de acuerdo? Sus dianas para georreferenciarlo, los escaneados, y aquí a partir de aquí con el software tú ya directamente puedes medir. Fíjate, es que puedes modelar esta fachada sin tener que ir a tomar ninguna medida físicamente a campo, es decir, no tienes que ir con ninguna cinta, con nada, sino que te llevarás esta fotografía, la nube de puntos, y ya en la oficina te encargarás, mediante las aplicaciones BIM que disponemos en el mercado, de modelar si es necesario ese edificio o no, o simplemente trabajar con la nube de puntos. Bien, ¿qué es importante conocer de toda esa captura de datos? Es importante saber qué aplicaciones tenemos, ¿vale? Siempre hablamos, como decíamos al principio de la ponencia,
hablamos de los software de datos, de Revit, de Civil 3D, de Power Civil, etcétera, pero también hay otros softwares que son que antes de incorporar esa información a estas aplicaciones tenemos que tratarlos, ¿vale? Evidentemente, los datos procedentes de nubes de puntos, tanto de drones, láser escáner, mobile mapping, etcétera, son necesarios su gestión, ¿vale? A lo mejor es necesario filtrar, limpiar, no necesito tanto volumen de datos, recortar ciertos datos, pues necesitamos utilizar otras aplicaciones que no se ven en los masters BIM, no se ven en las formaciones BIM y siempre se están viendo las habituales. Pues no, hay unas herramientas que yo también las considero BIM, que son softwares, como puede ser el Pix4D para el tratamiento de los datos del dron, como puede ser el 3D Reshaper, que es el tratamiento para el modelado de datos adquiridos con láser escáner, ¿vale? Podemos modelar una tubería, podemos modelar una viga de un edificio, etcétera. Autodesk Recap, ¿vale? Tratamiento de nubes de puntos de Autodesk. Cyclone, de Leica Geosystems, para el tratamiento de los datos de los equipos e instrumentos de Leica, de adquisición masiva de datos. Bentley tiene también Bentley Point Tools, Bentley Descartes, para el tratamiento de los datos. Y una vez tratada esa información, por lo tanto tenéis que saber que hay que tratarla previamente, sí que ya podemos exportarlo a nuestras aplicaciones que trabajemos habitualmente. Si trabajamos con Revit, Revit, si trabajamos con Civil 3D, Civil 3D, si trabajamos con Power Civil, Ecosim, etc. Por lo tanto, es importante saber que esa información se trata con software específicos y que habitualmente no se explican en las formaciones BIM. ¿Por qué? Pues porque no se le ha dado el tratamiento a la captura masiva de datos que hay que darle y a la que yo creo que necesita tener cabida dentro de lo que es el flujo de trabajo BIM. ¿De acuerdo? Ahí os he dado los nombres de algunos, los más conocidos, pero hay muchísimos más, ¿vale? Evidentemente, a partir de esa nube de puntos, como os decía, yo me la llevo a mi software BIM, que más o menos estéis acostumbrados a trabajar en vuestras oficinas técnicas o en vuestros proyectos. Podéis tener la nube de puntos y luego con Revit modelar con vuestras librerías, ¿vale? O bien, en este caso, un puente con Icosim, se hizo la nube de puntos y con Icosim se realizó el modelado de ciertos elementos de ese puente. A partir de ahí, también con otras aplicaciones del diseño de la infraestructura, como puede ser Bentley Open Roads o otras aplicaciones como Civil 3D, se pueden obtener pues las secciones tipo, etcétera, de nuestra infraestructura. Aquí, como podéis ver, se está proyectando la obra lineal sobre una nube de puntos actividad con un dron, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos que trabajar, la idea es que trabajemos ya sobre la nube de puntos, ¿de acuerdo? Directamente sobre la nube de puntos estemos generando nuestros perfiles, proyectando nuestro perfil longitudinal, modelando nuestra obra lineal sobre esa nube de puntos, ¿de acuerdo? Evidentemente, hay técnicos que no van a trabajar sobre esa nube de puntos, ¿bien? Que no necesitan saber ni de Power Civil ni de Recap. Existen, ya os adelanto, que existen visualizadores, ¿vale? Para todas esas nubes de puntos que las máquinas, los ordenadores mueven con cierta agilidad, que están específicamente preparadas para visualizar simplemente y no tienen coste. Son aplicaciones que no tienen coste y simplemente pues de forma de visualización. En este caso es una captura con láser escáner de una instalación eléctrica donde claro se tomó, como veis aquí a la izquierda, la nube de puntos en terreno, ¿vale? De una galería de red eléctrica y posteriormente se modeló con Icosim para definir la ubicación de una nueva tubería, ¿vale? Con lo cual, ¿veis? En una mañana en una hora se tomó a lo mejor estos datos, que de otra manera pues, nos hubiéramos pegado 3 o 4 días tomando datos del terreno. Se hizo esto en un par de horas, nos llevamos a la oficina, modelamos y diseñamos nuestra nueva diseño de nuestra tubería. Evidentemente, mi cliente no tiene ninguna aplicación para el movimiento de esas nubes de puntos y como os decía, pues le dejamos la aplicación de Bentley View, que es gratuita y puede visualizar nubes de puntos, nuestro modelo ejecutado, medir distancias, acotar, con lo cual no siempre es necesario disponer de la aplicación. Nosotros como técnicos que diseñamos sí que tendremos esas licencias para poder manejar esa cantidad de nube de puntos, pero luego nuestro cliente final no tiene por qué tenerla. Existen visualizadores, ¿de acuerdo?
este caso, Bentley, que es que el producto que habitualmente trabajo yo, pues tiene Bentley. Bien, dejando un poquito ya la parte de captura masiva de datos, me gustaría también hacer hincapié en lo que es la exportación de nuestro diseño ahora, ¿vale? Como sabéis, la metodología BIM nos está permitiendo realizar la interoperabilidad de nuestro diseño con los equipos de obra. Es decir, yo estoy diseñando mi obra lineal, mi carretera, mi sección tipo, mi modelado de obra lineal, pero claro, tengo que llevármela, tengo que plasmarla en obra, ¿vale? Antes, bueno, o ahora, muchos equipos, sabéis que las obras, los que estéis a nivel de producción, pues tienes tus comisiones de topografía, tus equipos de topografía con sus GPS, sus ayudantes, van replanteando sus estacas, el eje, las diferentes capas para que la motorniveladora enrase la estaca a la cota que corresponda a las zahorras, etcétera, etcétera. Bien, con la nueva tecnología que estamos haciendo, la incorporación y la irrupción de esta nueva tecnología que decía al principio de esta ponencia, las motoniveladoras, fijaos, ya van incorporando o bien prismas o GPS, dependiendo de la precisión que queramos. Las extendedoras también van incorporando sus prismas, las giratorias también, sus GPS. Los bulldozers lo mismo, sus GPS, que a partir de los ficheros IFC o los LAN XML de nuestro trazado que hayamos generado en oficina, se le pueden cargar y ya no es necesario estar replanteando todos esos datos que se hacía habitualmente. ¿Por qué? Porque la máquina va a estar posicionada en tiempo real, va a saber exactamente dónde está y como que tenemos todo el modelo georreferenciado, hay software que nos permite ya cargar nuestra obra lineal para que la maquinaria ejecute esa sección tipo. Bien. ¿Cómo es eso? Fijaos, esto es un pantallazo que lo ilustra. Esto es un pantallazo de una motoniveladora en la que se ha generado un trazado con un software, sea Civil 3D, Power Civil, etcétera. Se ha pasado a través de un LAN XML y aquí en tiempo real ella tiene una sección, tanto longitudinal como transversal, donde va a permitir con los diferentes... La maquinaria evidentemente tiene que estar preparada, tiene que tener toda su hidráulica preparada para que, sus inclinómetros, etcétera, para que sepa diferenciar la posición de la cuchilla para girarla a la posición que corresponde en esa capa de proyecto, ¿vale? A partir de, dependiendo de la precisión que queramos, pues la motoniveladora en este caso llevará un sensor GPS, si queremos mayor precisión incorporará un prisma que será guiado por una estación total robotizada desde fuera y en tiempo real va a saber dónde está y cómo posicionar esa cuchilla para ejecutar esa sección igual que hemos diseñado en proyecto. Esto es el caso de una motoniveladora. En el caso de un montaje de vía en placa, por ejemplo, de un ferrocarril, esto es un carro de Leica también, un GRP 1000 o 3000, en el cual le cargamos el trazado vía LAN XML y en tiempo real tenemos el proyecto, ¿vale? Nuestra geometría de vía, nuestros peraltes, nuestra posición de nuestros carriles. Fijaos en la pantalla de aquí abajo cómo nos está diciendo en tiempo real la posición en la que está el carro y cuánto tenemos que bajar o subir cada uno de los hilos y mover en planta o desplazar, ripar ese eje para que dejarlo a la cota de proyecto. Esto, de manera clásica, era muy laborioso. Con lo cual, para que veáis que esa tecnología cada vez está introduciéndose más en nuestra manera de trabajar y debemos estar atentos a la evolución de la misma. Yo para acabar, lo que os decía, ¿no? Creo que es necesario empezar a estar familiarizado con estas nuevas tecnologías. Yo creo que la captura masiva de datos es la evolución ya directa de lo que es la adquisición de datos que se está haciendo ahora de manera un poco más clásica. No digo que se vaya a perder, pero sí que tenemos que estar atentos a que, depende para qué proyectos, pues podemos empezar a aplicar ya estas nuevas tecnologías, que yo creo que a corto plazo van a ir mejorando muchísimo, ¿vale? Se están desarrollando y bueno, tenemos que conocer las aplicaciones para que seamos capaces de operar con estos datos. Tenemos que conocer qué formatos de intercambio existen, ¿vale? Cada software tiene sus formatos, sí que es verdad que se está estandarizando todo un poquito, pero tenemos que tener claro qué formatos existen. Una cosa muy importante, y que yo creo que aquí todavía nos queda mucho por recorrer, es formar a los operadores.
Es decir, a nivel técnico quizá vosotros estéis muy capacitados para manejar un Revit, para manejar un EcoSim, un Civil 3D, pero luego a la hora de ejecutar las cosas en campo, los maquinistas, por ejemplo, la gente que es mayor, ya el que le hables de un GPS, que tengas que cargar un software ahí, le suena chino, prefieren hacerlo a la mano, como lo hacían. Creo que hay que cambiar la mentalidad, tiene que haber una nueva generación de gente más joven que sepa utilizar estas nuevas tecnologías para sacar el máximo provecho. No me sirve de nada yo estoy utilizando un software súper potente para que luego al final tenga que ir con un equipo replanteando con una estaca como se hacía antiguamente. Si no, los maquinistas tienen que estar ya preparados. Los encargados, estar familiarizados yo con las tablets para llevar en tu tablet tu proyecto ejecutado, poder ver en tiempo real si lo que se está ejecutando difiere de la realidad. O sea, aquí yo creo que falta un poquito, que creo que también entra en el mundo del BIM, el formar a esta mano de obra o operadores, ¿no? Que trabajan con nosotros el día a día a la hora de ejecutar la obra, que al finalmente son los que hacen la obra realmente. Y yo creo que hay que aportar ahí mucho también. Y bueno, y sobre todo la presentación, ¿no? La ponencia de hoy, creo, venía el motivo de la misma es por eso, ¿no? Yo creo que la captura masiva de datos del terreno es un agente más en todo el flujo de trabajo BIM y que debemos conocer antes de iniciar nuestro proyecto. Que no se le está dando el valor que se le debe de dar y bueno, y que seamos conscientes que es un actor más. Por mi parte, he intentado transmitiros todo lo mejor posible. Muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, si tenéis alguna duda, encantado de responderla. Y bueno, si tenéis alguna duda, encantado de responderla. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, es el momento de preguntas y respuestas. Voy a mover acá el chat para poderlo ver mejor. Vale. Bueno, Creo que allí. he visto por aquí que comentaban el tema de los puntos de control con el dron. Eso va a depender mucho del trabajo, ¿de acuerdo? Evidentemente, no es necesario poner no muchos puntos de control, nos van a generar que tengamos mayor precisión en el modelo generado, sino la distribución de esos puntos de control es muy importante. Dependiendo si es una obra lineal, no te puedes quedar solo en la franja de la obra lineal, tienes que abrirte más, porque si no, tienen que estar bien distribuidos dentro de lo que es la foto que adquiere el dron, ¿vale? Hay que hacer un estudio para cada toma de datos del terreno, hay que hacer una distribución u otra, ¿vale? Si es cierto también que esos puntos de control, cada vez como que los drones van equipados con GPS bifrecuencia geodésico de mayor precisión, será necesario cada vez menos realizar esa labor de campo de colocación de puntos de control. Por eso tenemos que estar atentos a la evolución de los drones en RTK, ¿vale? Posicionamiento RTK, que nos van a ayudar mucho a evitar la colocación de esos puntos de control, porque ya tendremos el fotograma georreferenciado en cada exposición, ¿vale? A ver, más preguntas, que veo que hay muchas. Creo que es el turno de Eduardo, profe. Si quiere, ¿se la leo? Sí, léemela, por favor, Valeria. Ok, ya va. Un momento, por favor. Si realizo el levantamiento de un terreno con dron, ¿cómo puedo exportar el modelo 3D a Revit? Bien. Revit, sabéis que trabaja con el tratamiento de datos, trabaja con Recap, ¿vale? Para lo que es el tratamiento de datos de nubes de puntos, ¿vale? Tendrías que exportar el dato en formato LAS e importarlo directamente con Recap y Recap te hace un RCP, ¿vale? Que es el que abrirás con Revit. ¿Vale, Eduardo? Ahora bien, ojo con Revit, que Revit, hay mucha confusión con la gente, es un software dedicado más a edificación, ¿vale? Si quieres tratar la nube de puntos de una obra lineal con Revit, va a ser imposible, ¿de acuerdo? Tienes que tratarlo con Civil 3D, con EcoSim, con Power Civil, ¿vale? Porque Revit es para superficies muy pequeñas, ¿de acuerdo, Eduardo? Bien. Ok, profe, aquí hay otra pregunta de Daniel. Con el recap de Autodesk se pueden manipular los datos del dron o del escáner. Correcto, efectivamente. Con Recap tú puedes importar datos en formato LAS, ¿vale? ¿Por qué digo en formato LAS? Porque el formato LAS, sobre todo, que tenga la parte, o sea, que os manden el formato LAS, si puede ser clasificado mucho mejor
y el formato LAS sobre todo que adquiera el dato tanto de la coordenada como del color, ¿vale? Para que podáis verlo vosotros bien en Revit y en Recap, ¿vale? Formato LAS, .las. Para el móvil mapping, ¿cuál es la precisión que podemos adoptar para un proyecto? Bueno, fíjate que el móvil mapping al final eh, es igual que la toma masiva con un dron. Va a depender de los puntos de control que te pongas tú en el móvil mapping, ¿vale? Es decir, tú puedes trabajar de diferentes maneras, hay diferentes metodologías. Móvil mapping, tú vas trabajando con tu, pongamos, con tu vehículo, con tu GPS, tus inerciales, etcétera, y puedes adquirir datos con la precisión que obtengas con el GPS y con tus sensores en tiempo real. Evidentemente, si quieres hacer un ajuste más fino de ese modelo, deberías de hacer un trabajo de campo, colocarte tus puntos de control con topografía clásica para ir ajustando ese modelo y obtener mayor precisión, ¿vale? Eh, es lo que os decía, si tenéis que tomar una estructura, porque tenéis que... una estructura, me refiero a un puente y queréis hacer una modificación de ese puente a nivel milimétrico, evidentemente no apliquéis un móvil mapping, ¿de acuerdo? A lo mejor utilicéis un láser escáner, ¿vale? Para tomar esa infraestructura de forma precisa. El móvil mapping, los drones son para captura masiva de datos que nos pueden tener, podemos estar hablando de un error de un entorno de más o menos 5 centímetros, incluso en el móvil mapping mucho más, ¿de acuerdo? Pero bueno, podría ser. Profe, ¿qué precisión se puede obtener en el caso de que se desee obtener puntos en zonas con mucha vegetación al realizarlo con drones? Bueno, las precisiones en zonas de mucha vegetación yo no recomiendo la utilización de drones, ¿vale? Porque es lo que os decía, el dron lo que hace es, al final, a partir de la resolución del píxel, se obtienen las coordenadas de ese punto y de la altura de vuelo se obtienen las coordenadas de ese punto. En cota y dron, en un terreno normal que no haya vegetación, podemos encontrarnos incluso diferenciales de 10 centímetros, ¿vale? Entonces, en el caso de tener que tener muy buena precisión altimétrica en zonas de mucha vegetación, yo lo que recomiendo es que en lugar de utilizar una cámara RGB se utilice un sensor LIDAR, ¿vale? El sensor LIDAR, si veis por internet, dependiendo evidentemente de la precisión de ese sensor, tiene un algoritmo de cálculo que permite, por rebote de onda, la onda más larga sería la profundidad del terreno, permite tomar el terreno con mucha precisión, ¿vale? Mm, si esto no es mucha vegetación, utilizaría el LIDAR. Evidentemente, el problema que tiene el LIDAR es que no tiene color, ¿vale? Sería una nube de puntos en blanco y negro. A no ser que vueles de nuevo con el dron, con la cámara de RGB. Tendrías que realizar dos vuelos. En zonas con mucha vegetación, yo no recomiendo el dron. Lo que pasa que puedes, evidentemente, vuelo con LIDAR es muy caro, ¿vale? Bastante costoso porque el sensor en sí es muy caro, ¿vale? Y de hecho, aquí en España hay muy pocas empresas que vuelen con LIDAR. Eh, yo recomendaría, dependiendo de la envergadura del trabajo, volar con el dron toda aquella zona que se pueda y las zonas que sean de mucha vegetación, como decía, la topografía clásica no hay que olvidarla, hay que complementarla, ¿vale? Digamos que el dron o el láser escáner es un complemento a nuestra manera habitual de trabajar, ¿ok? ¿Qué programa se utiliza para crear las ortofotos? Uf, hay muchos. Por ejemplo, para los drones, el Pixel 4D, puedes tener PhotoScan, puedes tener, yo por ejemplo utilizo Bentley Contest Capture, hay muchos softwares, ¿vale? Son software de fotogrametría, ¿vale? Ok. Para un levantamiento fotográfico de un terreno con dron sin punto de control, ¿qué error tiene? Depende del dron que utilices. Es decir, si utilizas un dron con RTK, puedes tener mucha precisión, es decir, un dron con RTK pues tiene mucha precisión y si utilizas un dron con un sensor monofrecuencia, pues te puede ir metros. Vale. Acá Javier pregunta, ¿me puede informar acerca de qué es una formación en Pues Masterbeam sí. que incluye cuánto dura, dónde lo imparten y cuál es el costo aproximado? No, profe, aquí si me permite, puedo ayudársela a Sí, responder. sí, mejor. Bueno, en este caso, en EADIC tenemos el Master Beam en Beam Management que incluso integra este módulo. Acá les voy a compartir en los comentarios, les estoy dejando el link donde están nuestras maestrías becadas. Ahora mismo tenemos una nueva convocatoria para las becas OEA donde pueden incluso participar hasta por un
por una beca del 60% del costo total de la matrícula. El monto total sale allí en la página, los invito a visitarlo. Entonces, bueno, ya por ese lado, ya le continuamos con las preguntas. Ya va que por acá quedamos. Daniel, con qué extensión debo sacar los archivos de levantamiento para poder leerlos en Recap? De levantamiento con dron, formato LAS, lo he dicho ya, formato LAS. ¿Qué precisiones podemos obtener en levantamientos topográficos con dron? Ya esto. Un poquito lo que decía, ¿no? Dependiendo de la cámara que tenga, o sea, depende de muchas cosas, ¿vale? Es decir, la cámara que tenga instalada el dron, ¿vale? La altura de vuelo a la que vuele, el software que tenga de planificación de vuelo. No es lo mismo volar en un terreno plano que en un terreno en el que tenga diferencias de altura, que tengo que utilizar software para que el dron planifique el vuelo volando paralelamente, porque si no tendría diferencias de píxeles entre una altura y otra que me van a generar una diferente precisión en el vuelo. Y luego, si ese dron no tengo bien distribuida en ese vuelo los puntos de control. ¿De acuerdo? Necesito tener una buena red de puntos de control para que el ortomosaico, a partir del ortomosaico, la nube de puntos adquiera la precisión necesaria. Es una metodología de trabajo y bueno, hay que tocar diferentes puntos en esa metodología de trabajo. Ok. ¿Cómo se podrían descartar las zonas con vegetación para obtener los puntos del terreno? ¿Cómo? A ver, repite. ¿Cómo se podrían descartar las zonas con vegetación para obtener los puntos del terreno? Bueno, lo que decía, imaginaos que tienes esos datos con zonas de terreno, que tenga zonas de vegetación, tú tienes la ortofoto, ¿vale? Dentro de esa ortofoto, tú sobre la nube de puntos puedes ir filtrando esas zonas, esas calvas, por así decirlo, y luego con topografía clásica, puedes decirle a un equipo, oye, vete a hacer datos de esas zonas de ahí y las incorporas de nuevo a la nube de puntos. ¿De acuerdo? O sea, sería un flujo de trabajo de esa manera, un poquito lo que yo hago, ¿no? Es decir, vuelo y las aquellas zonas en las que hay mucha vegetación, como yo en la ortofoto identifico la vegetación, corto esa nube de puntos, la saco e introduzco por otra técnica, o bien drones, o bien o bien topografía clásica, o bien con un sensor LIDAR, o bien incorporo esa información. Es un poco la manera de hacerlo. Ok. Profesor, ¿cómo se trabaja con BIM Allplan? Bien, es otro software BIM. Allplan es otro software igual que Revit, para más dedicado a lo que es diseño de arquitectura, edificación e instalaciones. A nivel de obra lineal, que yo soy docente de obra lineal más que de arquitectura, pues no sabría decirte porque es lo que te digo, es un Revit. Si os queréis todos los que os queréis dedicar a diseño o manejo de un software BIM para obra lineal, obra civil, tenéis que olvidaros del Revit, tenéis que olvidaros del plan, esos softwares, tenéis que ir a un Civil 3D, tenéis que ir a un Power Civil, OpenRoads, tenéis que ir por ejemplo, a software de Wodra como puede ser el ISPOL, ese tipo de software que son de obra lineal, no son de arquitectura, sino destinados a diseño de obra lineal. Vale. ¿Las precisiones alcanzadas con un dron es suficiente para poder proyectar obras lineales con seguridad? Eh, Eso lo tenéis que evaluar vosotros técnicamente. Es decir, yo te digo que el dron, yo me he encontrado con errores de 10-15 centímetros en cota, pero a lo mejor ese error que puedo tener con el dron me lo asume el hecho de que tengo un volumen tan grande de datos que con una topografía clásica no lo llegaría a tener. Es decir, imaginaros que tengo una zona en la que topografía no puede acceder. Tengo una bancada, tengo un talud, no puedo acceder a topografía. ¿Ese dato cómo lo vas a tomar? Entonces dices, bueno, tengo otra técnica aquí, que la tomo, que aunque yo sé que tengo 5 o 6 centímetros de error, pero tengo la información que de la otra manera no la voy a tener. O sea, topografía clásica va a ser siempre mucho más preciso que todas estas tecnologías, que al final no estás poniéndote correctamente, o sea, no te estás colocando de manera precisa en ese punto. ¿Vale? ¿Cuál sería un software adecuado para la manipulación y edición de información levantada con dron o escáner? Es que hay muchos, no te puedo decir. Yo soy docente de Bentley, yo trabajo con los productos de Bentley, pero si te digo que, por ejemplo,
Si tú tienes un láser escáner de Leica, Leica tiene sus propios software para tratamiento de datos que luego lo puedes exportar a cualquier otra aplicación. No hay unas. Al final trabajas con muchas aplicaciones. No te podría decir, este es el mejor software. Yo, por ejemplo, el tratamiento de datos con drones, por ejemplo, Pix4D es muy bueno. Pero claro, simplemente para obtener la ortofoto y la nube de puntos. Luego, el tratamiento con la nube de puntos, yo, por ejemplo, trabajo con Descartes. Depende, ¿no? Eso ya es cada uno. Acá preguntan, reiterando mi pregunta, ¿es necesario tener puntos de control para obtener datos precisos o solo para la ubicación geográfica del terreno en UTM? No, no, hay que poner los puntos de control, hay que ponerlos siempre para obtener datos precisos. Evidentemente, si no pusieras puntos de control, tendrías que identificar tú los puntos en las diferentes ortofotos por puntos comunes. Pero entonces perderías precisión en el modelo. ¿Entiendes? O sea, es importante tener puntos de control. Por un lado, nosotros como ingenieros tenemos que georreferenciar eso correctamente en UTM, en la proyección que sea, UTM en la que sea, y mi recomendación es poner esos puntos de control para georreferenciar bien el modelo. ¿Vale? O sea, si no pones puntos de control, no vas a georreferenciar el modelo, lo vas a georreferenciar con un dato que puedes obtener de cartografía que tiene valores de salida de 1 metro. Si tu intención no es georreferenciar el modelo en sí, no hace falta que pongas puntos de control, evidentemente. Él te va a hacer el ortomosaico automáticamente, pero estará a miles y miles de metros de donde tú querías. ¿Vale? Ok. Profesor, ¿conoce usted en Sudamérica instituciones que certifiquen a nivel internacional el saber operar dron y cuáles son los requerimientos para PC u ordenador que deben usar los software para el procesamiento de nube de puntos? Que debe ser pesado, supongo. No, a ver, yo la única institución que conozco aquí es aquí en España, que es donde yo me saqué el título de piloto de dron, ¿vale? Que es AESA, ¿vale? Y es la que está gestionando todo el tema de normativa, donde se puede volar, donde no, porque claro, aquí, por ejemplo, en España está bastante complicado el volar en ciertos sitios, tienes que darte de alta como operador de dron, tener el título de piloto de dron, y bueno, y según qué zonas, pues tienes que obtener un NOTAM, bueno, tener una serie de documentación para volar. De hecho, en zona urbana hasta ahora estaba prohibido y están dejando volar en según qué zonas siguiendo una serie de protocolos, ¿vale? Está complicado, no es fácil. Fuera de España no sé cómo está funcionando el tema. Yo sé que en Latinoamérica, yo he trabajado en Argentina, en Chile y tal, hay un poco más de libertad para volar. Aquí se está siendo muy, muy, muy estricto, ¿vale? El tema de la máquina, para procesamiento de datos, evidentemente necesitáis un ordenador muy, muy, muy potente. Yo os recomiendo mínimo un i7, ¿vale? Y una tarjeta gráfica, una Nvidia Quadro. Si puede ser un sobremesa, mucho mejor, ¿vale? Porque dependiendo lo que yo hago, ¿eh? Al final, tú haces un vuelo de una carretera a una hora y media, tienes que dejar el ordenador procesando los datos toda la noche para que al día siguiente te dé la información, ¿de acuerdo? O sea, necesitáis un ordenador bastante potente. ¿Vale? Pero bueno, si los que manejáis con el tema del BIM ya sabéis un poquito lo que tenéis. Como mínimo es eso. Un i7, 64 GB de RAM, bueno, un poquito es un disco duro potente y bueno, si puede ser sólido, etcétera. Lo que se está utilizando para lo que es el BIM. Bueno, pregunta que si lo van a grabar, supongo, que se refieren es que si luego vamos a retransmitir esta webinar, por supuesto, van a estar colgadas en nuestro canal de YouTube. Y los links, las URLs, se los vamos a ir compartiendo por correo electrónico, cuando ustedes se suscribieron, a través de allí van a recibir la información. Em, un Phantom 4 con los puntos de control, ¿qué nivel de precisión se logra tener, profe? Pues puedes tener eso que te he dicho, 5 o 10 centímetros, dependiendo de la precisión de los puntos de control, la distribución. Y Phantom 4, ¿qué cámara lleva? No sé si tiene 20 megapíxeles. Creo que sí, es eso, más o menos podrías tener. Un poco de la metodología, la planificación de vuelo que hagas, más o menos eso. Ok. ¿Qué recomendaría utilizar para poder obtener datos en laderas demasiado empinadas? ¿Qué recomendaría, no lo veo, utilizar para poder datos?
Bueno, pues eso, pues en este caso el dron, lo único que en el dron hay software específicos que te permiten planificar el vuelo para que vayas paralelo con la altura de vuelo todo el rato a la misma altura. Si no es muy grande la superficie, es un láser escáner. Si tienes buena visual, imagínate, si tú solo pudieras hacer con una estación total, aplica un láser escáner, que es lo mismo, dependiendo de la extensión. Tendrías que evaluarlo como técnico tú, ver un poco la superficie y decir, bueno, si es muy grande un dron, si es pequeñito, un láser escáner. Ok. Los efectos de la neblina pueden afectar los levantamientos con el sensor LIDAR. No, no mucho. Ok. Tal vez ha realizado pruebas con el nuevo modelo Phantom RTK. ¿Tiene alguna opinión de este equipo para emplearlo en la Sí, obtención de datos para la proyección de obras lineales? bueno, Gracias. sí lo he utilizado y es lo suyo. Por una hora lineal es lo suyo. Ese dron, bien, porque es pequeño, es preciso. Lo único que sigo colocando puntos de control, más que nada por seguridad, ¿no? No tantos como el Phantom 4 normal, pero sí que sigo poniendo puntos de control porque me gusta asegurar la calidad del trabajo, ¿vale? Sí que Eh, disminuyes, evidentemente, la colocación de puntos de control. ok. ¿Los drones de DJI son capaces de realizar este tipo de trabajos? Si es así, ¿cuáles son? Sí, sí, mira, lo hemos dicho. El DJI, Phantom. Oh, Vale. se fue. Eh, El Phantom 4, por ejemplo, estamos hablando es un DJI. Se puede utilizar para este tipo de... De hecho, las especificaciones pone para trabajos de topografía. vale. Ha ocupado las curvas de nivel generadas por levantamiento fotométrico y dron para hacer proyectos ejecutivos de obra. Sí, sí, sí. Lo he utilizado por eso, porque llega un momento que topografía no puede acceder a según qué puntos, sobre todo para obras lineales. Eh, Tú cuando vas a hacer una vez que vas a hacer el anteproyecto, puedes utilizar el dron y una vez que has hecho el desbroce, lo tomas con el dron y a partir de ahí tienes los perfiles transversales de tu obra lineal. Y os puedo asegurar que tienes muchísima más información que con un levantamiento de topografía clásica. De hecho, en un levantamiento de topografía clásica que tengas una orografía bastante compleja, hay muchos taludes que los topógrafos no los toman. Si no llegan o no se olvidan de tomarlos. En cambio, aquí lo tendríamos todo. Puedo tener ese offset de 10 centímetros en cota, pero que me voy a compensar. Vale, ¿Entiendes? profe, y ya para finalizar, ¿ha realizado trabajos de barimetría con algún dron? No, los trabajos de batimetría solo he utilizado sondas batimétricas. Con el dron todavía no lo he metido en el agua. Algún día habrá, pero de momento solo sondas, solo con sondas. Vale. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, lo prometido es deuda. Por acá les voy a ir compartiendo para mañana, para esta semana incluso tenemos más masterclass de formación técnica de este tipo. Allí está el calendario donde ustedes pueden también inscribirse. Si quieren conocer un poquito más, un poco más acerca de la oferta académica que tiene ADIC en Masters, acá está también el link, se los comparto. Y para quienes preguntaron, de los que estaban interesados en hacer la solicitud de admisión para la próxima convocatoria de becas OEA, allí también les comparto el link. Yo voy a, de esta manera vamos cerrando la clase. Muchísimas gracias a todos por asistir. Profesor, excelente la clase. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.